Gloria a Dios. Vamos a buscar en la Biblia, en el Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y nuestra alabanza. Te pedimos, Señor, que nos hables y enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Bueno, aquí en este salmo, escrito por David, el rey David, el Señor nos manifiesta en este verso 8 uno de los beneficios a manera de promesa, se puede decir así, que el Señor nos otorga, y es un beneficio muy, muy valioso, muy útil, muy grande para nosotros, que posiblemente como creyentes no alcanzamos nosotros a entender y a valorar, ¿sí? Y aquí lo está mencionando, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿sí? Esto que dice aquí de que sobre ti fijaré mis ojos es la mirada del Señor, pero no precisamente la mirada de protección, o sea, como mirando que no le vaya a pasar nada, sí como el pastor que está pendiente de que la ovejita no se le vaya a extraviar, que no corra peligro. No prácticamente se refiere a esto, aunque el Señor sí echa de mirarnos, de estar atentos a su mirada para protección. Pero aquí más tiene que ver con una, digámoslo así, una supervisión de Dios, ¿sí? Es como que estaré atento a que lo hagas bien, ¿sí? Acordémonos que el mejor administrador que existe, el administrador por excelencia, es el Señor. De hecho, todo principio administrativo, ¿sí?, parte del Señor, de su palabra, ¿sí? Quienes estudiamos administración o carreras afines a la administración, sabemos que la administración es una ciencia y es un proceso, ¿sí? El ABC del proceso de la administración, los pasos básicos de la administración, podríamos decir son, a ver si me acuerdo, planeación, organización, ejecución, supervisión y control, ¿sí? Mire que al final de este proceso está la supervisión, ¿sí? No me voy a detener mucho en este punto. El asunto es que si se hizo esto se aplica para todo, ¿sí? Para la empresa, para el trabajo, para la vida práctica del hombre conforme a la palabra, porque esto viene de la palabra. Se entiende lo siguiente, que si una persona o una entidad o una comunidad, como se le quiera llamar, ¿sí? O como se pueda aplicar, ¿sí?, hace bien el proceso en los pasos de planeación, de organización, de ejecución, ¿sí?, la supervisión y el control es lo que va a asegurar la victoria, es lo que va a asegurar el éxito, ¿sí? Y esta es la promesa que el Señor nos hace a nosotros, ¿sí? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora vamos a mirar que esta promesa viene a consecuencia de qué, ¿sí? O sea, quiere decir que el Señor
Mire lo que el Señor es un compromiso que hace el Señor con nosotros, que es muy importante, ¿sí? El Señor dice, te voy a hacer entender. Es como que si llegamos a este punto, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de esto, ¿sí? Si es como que te dice el Señor a ti o a mí, y en este caso se lo dijo a David. Si llegamos a este punto de una buena relación, ¿sí? Entre tú y yo, está hablando el Señor, yo me comprometo a hacerte entender, o sea, yo voy a hacer que tú entiendas, ¿sí? Y te voy a enseñar el camino en que debes andar. Y cuando dice, sobre ti fijaré mis ojos, lo que le está diciendo, y yo voy a estar atento a que lo hagas bien, te voy a supervisar y te voy a controlar, ¿sí? La pregunta, iglesia, sería esta: ¿es positivo o no es positivo esto? ¿Sí? Pues la respuesta es lo mejor que nos puede pasar, porque es que aquí es como que el Señor está en su máximo compromiso para asegurarnos a nosotros la victoria. ¿Sí? Más o menos entendámoslo así. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo un poquito, ¿qué le digo? Forzado, pero es para entender. ¿Sí? Si una persona si a una persona la enganchan en la mejor empresa, puede ser del mundo, del país, ¿sí? Donde le van a pagar el mejor salario, digámoslo así para entenderlo rápido, ¿sí? Y va a tener las mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Y lo que va a asegurar que esta persona se mantenga, porque es una gran bendición, ¿sí? La mejor empresa, el mejor salario, las mejores condiciones, ¿sí? Y se entiende que lo que asegura, ¿sí? Que esta persona va a permanecer en esta bendición y a recibir los beneficios de esta bendición tan grande, ¿sí? Es su permanencia. Pero entonces le dicen a esta persona cuando entra a esta empresa muy buena, le dicen, mire, para que usted permanezca y disfrute de los beneficios del salario y las condiciones, ¿sí? La condición es que usted entienda y aprenda lo que debe hacer aquí. Se supone que sí, la persona ya trae un perfil que la habilita para estar ahí en el cargo, ¿sí? Pero acuérdese, hay gente que entra en una empresa con el perfil, pero como se dice, no, esta expresión es fea, no dio con bola, ¿sí? Y finalmente tuvo que salir y perdió, ¿sí? Entonces le dicen a la persona, mire, esto es para que lo entendamos, ¿sí? Entonces le dicen a la persona, si usted quiere permanecer en esta bendición tan grande de estar en esta empresa y disfrutar de este salario tan bueno y disfrutar de estos beneficios y condiciones tan favorables de trabajo, por supuesto usted va a tener que permanecer en la empresa para disfrutar. Pero para eso la condición es que usted entienda y aprenda lo que debe hacer. ¿Sí? Mire que exactamente lo mismo o igual es con el Señor y su reino. ¿Sí? Acá estamos hablando de una empresa terrenal, ¿sí? Pero otra cosa mucho, mucho mejor es el reino de Dios, ¿sí? El gobierno de Dios que se empieza a ejercer aquí en la tierra ahora, con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, ¿sí? Entonces el Señor lo que nos dice, mire, para que tú disfrutes de todo mi bien, para que te sacies de mi bien, creo que ahora vamos a mirar un verso que habla de esto, ¿sí? Para que tú te sacies de todo mi bien y de toda mi bendición, ¿sí? Es necesario que tú entiendas y aprendas el camino que debes seguir, ¿sí?
Pero aquí lo que le está diciendo a David es que él se compromete en eso. O sea, por eso le decía que llegar a este punto es buenísimo. Porque con David se comprometió y le dijo, mira, mi siervo, mi amado siervo David, ¿sí? Hemos llegado a un punto en el cual yo me comprometo, y si yo me comprometo, esto va a pasar en tu vida, que yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar yo mismo y me voy a encargar y me voy a asegurar de que esto ocurra, ¿sí? De que tú entiendas y aprendas el camino en que debes andar. Y yo mismo, ¿sí? Voy a estar pendiente de que tú lo hagas bien. ¿Qué es lo que dice aquí? Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? O sea, es lo mejor que le puede pasar a un creyente. ¿Por qué? Porque ya ahí sí se puede decir todo lo hace el Señor. ¿Sí? Pero el asunto es que uno llegue a esa condición, porque es que lo que dice el verso siguiente es que en el pueblo de Dios, en la iglesia, la gente no tiene este entendimiento que tenía David. Por eso dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Aquí lo que quiere decir es que hay gente que no entiende esto. ¿Sí? Le pregunto a usted para que haga el ejercicio. ¿A usted le gusta que le hagan entender? Porque el orgullo del hombre no va con eso. ¿Sí? No, a mí usted no me haga entender, yo entiendo solo. ¿Sí? Usted aquí no me va a venir a hacer entender las cosas. Yo ya sé. ¿Sí? A usted le gusta que le haga... Uno como pastor se da cuenta de la actitud de la gente. A veces hay gente que en la iglesia llega a decirle, no, pastor, usted está equivocado. Usted no entiende, yo soy el que entiendo. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Y entonces, ¿a usted le gusta que le hagan entender las cosas? ¿O su orgullo no se lo permite? ¿A usted le gusta que le enseñen cómo hacer las cosas? ¿El camino? ¿O su orgullo no se lo permite? Porque mire que también parte de un principio de humildad y de mansedumbre. ¿Sí? O sea, no, Dios no se compromete con todos los creyentes. Mejor dicho, con la gran mayoría no se compromete a hacerles entender y a enseñarles el camino en que deben andar y a supervisarlos. De hecho, con la gran minoría o casi con nadie, porque es que ahí está asegurada la victoria. Entonces volvemos. ¿A usted le gusta que le hagan entender? Casi que a la fuerza, porque aquí el Señor lo que está diciendo, yo me aseguro de que tú lo entiendas. ¿A usted le gusta que le enseñen? ¿Y a usted le gusta que lo supervisen? ¿Sí? A la gran mayoría no. ¿Sí? Usted tiene que hacer su evaluación. ¿A usted le gusta o no le gusta? A la gran mayoría no, y son como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. ¿Sí? El cabestro es todo lo que le ponen aquí en la cara al caballo o a la mula, ¿sí? Y lo sujetan por acá, bueno. Y el freno es lo que le ponen aquí, ¿sí? Y usted sabe pues que la mula es necia, hermano, testaruda, ¿sí? Y el caballo también, ¿sí? Y, y el asunto es que el cabestro y el freno son principalmente para que el caballo y la mula se dejen guiar del jinete, ¿sí? Y primero se acerquen al jinete, ¿sí? O sea, cerca, porque si no, la mula tiende a alejarse. Ve que viene el jinete, es tan necia, sabe que ella
El caballo y la mula saben que deben cumplir una función, que están puestos para cumplir una función para el arado, para el transporte, el trabajo, ¿sí? Y ellos son tan necios que tratan de eludir, ¿sí? La necedad, ¿sí? Sin el cabestro, y sin el freno, no se acercan al amo o al jinete, ¿sí? No se van a acercar. Para el creyente necio, ¿qué significa? Para el creyente que no le gusta que le hagan entender, que no le gusta que le enseñen, que no le gusta que lo supervisen, ¿sí? ¿Qué significa el cabestro y qué significa el freno? ¿Sí? El cabestro, mire, significa toda situación complicada, adversa, difícil, escúchelo, iglesia, que hace que trate de reaccionar en su acercamiento a Dios, en su búsqueda del Señor. ¿Sí? Llámese la enfermedad de un hijo, llámese la pérdida del trabajo, la pérdida económica, un accidente, lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Que lo permite Dios para que se acerquen a Él, porque no se estaba acercando de una manera necia, sin entendimiento. ¿Sí? Acercarse a Dios es importantísimo. ¿Y cómo se mira esto? Pues la gente, los creyentes, la gente en la iglesia, que por ejemplo deja de leer la Biblia. Una pregunta a manera de ejercicio para ti, evaluación, ¿sí? ¿Tú cómo estás con la lectura de la Biblia? ¿La estás leyendo a diario? ¿Una lectura concienzuda? ¿Estás haciendo una lectura a manera de estudio de la Biblia? ¿Sí? A conciencia, ¿sí lo estás haciendo? Mucha gente ha descuidado neciamente la lectura de la Biblia. ¿Cómo estás con la oración? Si estás orando cada día, preferiblemente de madrugada, ¿sí estás orando? ¿Sí? ¿Cómo estás con tu congregación virtual? Si estás escuchando las palabras que se transmiten, las predicaciones que se transmiten, las transmisiones apostólicas, ¿sí estás con eso? ¿Sí? Porque estas tres cosas que le acabo de mencionar, ¿sí? Implican acercarse a Dios. Búsqueda de Dios, acercarse a Dios. ¿Sí? Pero sabe que la gente descuida esto, descuida, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarse, deja de oír la palabra de Dios, lo cual implica acercarse y buscar a Dios. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? El cabestro y el freno. Viene una enfermedad del hijo, viene un accidente, viene una pérdida económica, ¿sí? Y el creyente, porque una vez se encuentra así, ¿no? El creyente, ¿y ahora por qué estás leyendo tanto la Biblia? Y está con la Biblia ahí, ¿sí? No, es que se enfermó mi hijo y tengo miedo y sí, sí, neciamente, ¿sí? Nosotros nunca deberíamos de dejar de buscar a Dios, ¿sí? De acercarnos. Es que esto de buscar es acercarnos al Señor, ¿sí? Nunca deberíamos dejar de leer la Biblia. Nunca deberíamos dejar de orar. Nunca deberíamos de congregarnos nunca deberíamos dejar de congregarnos en la iglesia. Qué bueno que usted hoy vino aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que es un buen acto de fe que implica que te estás acercando a Dios. ¿Sí? Porque mire, acercarse a Dios, ¿sabe qué significa acercarse a Dios? Es tenerlo todo.
todo el bien de Dios. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia. Yo por aquí tenía un verso que habla de esto. Tengo dos, de hecho. ¿Sí? Escuche esto. O sea, ojo. ¿Sí? El entendimiento es para acercarnos al Señor. ¿Sí? El no tener entendimiento y la necedad es dejar de buscar al Señor. Mire lo que dice aquí el Salmo 65:4. Dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. O sea, cuán bienaventurado, o sea, mire la bendición, ¿sí? El bienestar. Es el que tú escoges, el que Dios escoge y el que Dios acerca a ti. Perdón, el que Dios acerca a Él, ¿sí? Por supuesto, es aquel que ha buscado a Dios y que está en esa tarea de acercarse a Él, ¿sí? Y acercas a ti, para que moren tus atrios, primer beneficio, dice, seremos saciados con el bien de tu casa, ¿sí? Si mira cómo acercarse al Señor es tenerlo todo, es una buena decisión, o sea, no es necio. Y le voy a leer rápidamente otro verso, dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza, acerquémonos, mire aquí dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda mutua, para el oportuno socorro, dice otra versión. ¿Sí? O sea, el que se acerca a Dios recibe la misericordia y haya gracia para la ayuda oportuna. ¿Sí? Entonces vamos uniendo todos estos conceptos. ¿Sí? Entonces dice aquí que para mucha gente del pueblo de Dios, ¿sí? Sin entendimiento, sin inteligencia, sin sabiduría, el Señor en su misericordia tiene que utilizar el cabestro y el freno para que se acerquen a Él. ¿Sí? Pero ojo, si hay esa necedad y Dios que tiene que utilizar el cabestro y el freno, que ya sabemos qué es, ¿sí? Esta promesa que está en el verso anterior no se va a cumplir. Por eso dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. ¿Sí? O sea que, ojo, no deje su búsqueda, no deje de acercarse voluntariamente al Señor, no deje de buscar voluntariamente al Señor. Le advierto, la lectura de la palabra es no la descuide, por favor. La oración, no la descuide, ¿sí? La congregación presencial, no la descuide. La congregación virtual, no la descuide. La consejería pastoral, por favor, no la descuide. ¿Sí? Porque eso demuestra en usted entendimiento, no necedad. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la mejor manera? Aquí hay algo importante y con esto ya vamos terminando. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera de acercarse al Señor? O sea, ¿cuál es el método? Y con esto tiene que ver este salmo. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para acercarme al Señor de una manera genuina, verdadera, de tal manera que se cumpla la promesa que Dios se va a encargar de hacerme entender y enseñarme el camino y estarme supervisando para que esto se cumpla? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera? Entonces, ahí tenemos que remitirnos al principio de este Salmo 32. ¿Sí? Vamos a empezar a leer. Dice, bienaventurado. Mire que habla ya de la bendición, el beneficio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ya vamos a explicar. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Pues mire que como tenemos, o sea, se debe hacer la conexión entre cada parte del salmo, ¿sí? Según lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios, que la mejor manera, nos da a entender la palabra de Dios, que la mejor manera de acercarnos a Dios es buscando el perdón de Dios, ¿sí? Es buscando el perdón de Dios. O sea, es el arrepentimiento, ¿sí? Es la manera genuina y verdadera de acercarse a Dios, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, dice, aquí viene lo bueno, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí? Tenemos que conectar todo. ¿Sí? Si el creyente tiene la fe para creer que estos actos de fe que no son obras de ley, sino que son obras de fe, no es el cumplimiento de la ley. No nos vamos, ni tocamos la ley. No estamos tocando la ley y no estamos hablando de la ley. Estos actos de fe que implican buscar a Dios, ¿sí? Como orar, leer la Biblia, congregarse, oír la palabra de Dios, sujetarse a su pastor, entre otros, ¿sí? Si estos actos yo los hago por fe, ¿sí? Por fe, no por obligación. Acuérdese que la fe es la esperanza, es que la certeza de lo que se espera. ¿Sí? O sea, si usted se congrega, si usted oye la palabra de Dios, si usted lee la Biblia, ora, se sujeta a su pastor, ¿sí? Porque tiene una certeza de que viene algo bueno, solo por eso, ¿sí? Se está metiendo en una búsqueda genuina de Dios, ¿sí? Una búsqueda verdadera de Dios, que es lo que le agrada a Dios, le agrada muchísimo a Dios, ¿sí? Y si llega a ese punto, mire que aquí se conecta todo, ¿sí? El Señor empieza a manifestar esta promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, ¿sí? Y como le hace entender y le enseña, pues el creyente, a ver, ¿qué le digo? Por, por simple, por simple efecto, empezará a confesar sus pecados, ¿sí? Empezará a reconocer sus pecados, a pedirle perdón a Dios, ¿sí? Entonces llegamos a un punto importante. Cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Es porque no está en una búsqueda de Dios genuina por fe, ¿sí? Yo leía a ver si lo encuentro, un verso que habla precisamente de esto. Creo que está en el Salmo 30, verso 5. Mire lo que dice, también es de David, el entendimiento que tenía David. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Sí? Mire cómo David andaba tranquilo, trajinaba tranquilo con toda confianza
en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Esto es una promesa hermosísima del Señor. ¿Sí? Él se enoja. Yo predicaba esto en estos días y les decía, mire, cuando un creyente ya ha trajinado en la palabra, ha madurado, ha avanzado un poco, ¿sí? Como quien le habla que hemos avanzado un poquito, ¿sí? Uno entiende algo claramente, ¿sí? A veces, cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas se están complicando, cuando las cosas están ahí estancadas, ¿sí? Es porque muy probablemente yo he desagradado a Dios. Muy probablemente yo he desagradado al Señor. ¿Sí? ¿Con qué? Con mis acciones. Sencillo, es con mis acciones. ¿Sí? Pero sí, y todos cometemos errores, por supuesto, a cualquiera le puede pasar. A David le pasó, ¿sí? Que se le empezó a complicar por un lado, por otro, y fue por errorcitos que él cometió, ¿sí? Pero mire lo tremendo, si yo por fe hago una búsqueda genuina de Dios, o sea, una búsqueda genuina de Dios, ¿sí? Por medio de los mecanismos que ya le mencioné, que no se los voy a volver a mencionar, ¿sí? Yo puedo llegar al punto de que Dios me haga entender y me enseñe dónde fallé, dónde estuvo el error, ¿sí? Y mire que un creyente, yo una vez tuve una experiencia con un siervo de Dios al cual le miré eso, le ocurrió algo, una contrariedad tremenda. Y cuando pasó eso, llegó, se postró, oró y después dijo, bueno, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice que desagradó a Dios? ¿Qué fue lo que hice? Seguro el Señor le mostró, siguió orando, pidió perdón, declaró su pecado, su iniquidad al Señor y al rato, como a la media hora, se solucionó. Era un problema gravísimo. No voy a entrar en detalles. Y a la media hora se le solucionó. ¿Sí? O sea, el Señor le mostró, le hizo entender, le mostró el camino. Y el Señor estaba comprometido en ese momento con ese siervo. Después yo no sé qué pasó con ese siervo. ¿Sí? Eso fue lo que estaba ocurriendo en ese momento con él. Su condición de fe en ese momento. ¿Sí? Que el Señor le mostró, le hizo entender. ¿Sí? Y se encargó de que lo haga bien. Y al momento, a la media hora, eso fue sobrenatural, fue un milagro, llegó la solución de su problema. ¿Sí me hago entender? Pero tiene que ver con esto. O sea, entonces, por favor, iglesia, si las cosas a mí no me están saliendo, si no puedo avanzar, si tengo un problema que no puedo resolver, si hay complicaciones graves, ¿sí? Yo tengo que llegar a ese punto, ¿sí? Señor está desagradado, ¿sí? Pero aquí dice que su ira permanece muy poco tiempo, ¿sí? Porque un momento será su ira, pero cuando se ha llegado al nivel aproximado, cerca o como el de David, ¿sí? En ese perfil de una búsqueda continua del Señor, ¿sí? Dice, su favor dura toda la vida, su favor dura, o sea, uno va a estar más en el bien, en la bendición, en la bienaventuranza de Dios que del otro lado, ¿sí? La idea es no ser necios, quitarnos esa falta de entendimiento, ¿sí? Tú sí necesitas que el Señor te haga entender. Lo tremendo es que el Señor utiliza instrumentos como el pastor,
la palabra que se predica, cosa que la gente necia sin entendimiento no lo entiende, se enoja con el pastor, se enoja con la predicación, se puede llegar a enojar con Dios, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, termino con esto. Cuando el Señor mira esto, una búsqueda genuina, una disposición al arrepentimiento, ¿sí? Genuino, ¿sí? El Señor dice, ya, listo. No te preocupes, de aquí en adelante yo me aseguro de que tú entiendas, de que tú aprendas el camino y sobre ti fijaré mis ojos, como dice aquí, sobre ti fijaré mis ojos, o sea, te voy a estar supervisando para que lo hagas bien, ¿sí? Y se cumpla. Y tú puedas ser saciado con el bien de mi casa. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra, el poder, nuestra alabanza es para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Tú no nos pones cargas más pesadas de las que podemos soportar. En tu palabra esto es relativamente sencillo. Es únicamente que nosotros dispongamos nuestro corazón a buscarte de todo corazón. Que no menospreciemos el poder orar. Muchas veces el Señor ha tratado de despertarnos de madrugada para hablar con nosotros y nosotros neciamente nos hemos negado a levantarnos a orar. Muchas veces tu Santo Espíritu nos dice que es bueno que leamos la Biblia, nos recuerda esta disciplina de la lectura de la Biblia y nosotros, con cualquier pretexto, tenemos mucho trabajo, no tenemos tiempo y a veces llegamos a esa carga pesada del trabajo que nos impide buscarte precisamente por haber dejado de acercarnos a ti, de buscarte. Muchas veces tu Santo Espíritu nos guía a que nos sujetemos a nuestros pastores y recibamos el consejo, la exhortación y la palabra, pero no lo hacemos. Muchas veces tu Santo Espíritu nos guía a que nos congreguemos y pongamos atención a la palabra y nos concentremos en ella, pero tampoco lo hacemos. Y cuando descuidamos esto, tú tienes que ponernos el cabestro y el freno para que nosotros a la fuerza te busquemos, por tu misericordia. Pero eso no es lo que te agrada. Cuando lo hacemos, nuestra búsqueda es voluntaria. Tú, Señor, te encargas de hacernos conocer el camino, de hacernos entender para que haya en nosotros arrepentimiento. Y tú mismo nos estás mirando que lo hagamos bien, porque tú quieres saciarnos del bien de tu casa. Tú quieres que nosotros tengamos la posibilidad de recibir el oportuno socorro, porque esas son las promesas de aquellos que se acercan a ti, que te buscan, Señor. Te doy gracias, sigue ministrando tu Santo Espíritu. Oh, Rabashita, Nabakata, Nabajara, oh, sigue ministrando tu Espíritu Santo sobre nosotros. Sigue guiando nuestro camino, Señor. Síguenos llevando de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder. Nuestra alabanza es para ti con todo nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Bendice, Señor, a Israel. Clamamos por la paz de Jerusalén en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Que tu misericordia sea sobre tu nación amada. También te pedimos que bendigas, Señor, la vida de nuestro apóstol, su familia, este ministerio, que los sigas respaldando y bendiciendo, Señor.
Clamo por la vida de tus hijos, Señor, que sigas colocando en ellos, Señor, conciencia, Señor, de tu camino, Señor. Que, Señor, tú aumentes su fe, Señor. Que su corazón esté dispuesto, Señor, a buscarte cada día, Señor, más, Señor. Que haya la sencillez, la humildad, la mansedumbre para buscar que tú, Señor, guíes sus pasos, Señor. Que guíes su camino, que les enseñes y les hagas entender el camino, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Sigue ministrando tu Santo Espíritu. Toda la gloria, toda la honra, el poder y nuestra alabanza es para ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Te damos este aplauso, Señor, y esta alabanza, Señor, que viene a continuación, es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.